Bien, buenos días. Pues vamos a iniciar hoy, domingo 18 de abril 2021, continuando con nuestra serie en el libro de los jueces, la gracia de Dios cuando fracasamos, la gracia de Dios cuando somos derrotados, la gracia de Dios manifestada cuando no llegamos precisamente a ser como el Señor quiere que seamos. El pueblo de Israel había tenido muchas dificultades al entrar a la tierra prometida. Su experiencia en la tierra prometida no era realmente un paraíso. Poco a poco el libro de los jueces nos muestra cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la promesa, el pueblo que estaba para bendecir, para ser bendecido y bendecir a otros, se va haciendo más como el pueblo cananeo. Algunos llaman la cananización del pueblo de Israel. Se estaban convirtiendo en algo que no debiera de ser. Y ya habíamos hablado de la parábola de Jotam, cómo la violencia se había metido y se había normalizado en el pueblo de Dios, de tal manera que esta violencia se había vuelto contra ellos mismos. Empezaron teniendo como enemigos a los cananeos, pero después los enemigos habían sido ellos mismos. Entre ellos mismos estaban siendo las guerras internas. Y la última lección, que es la de Gedeón, es la que marca como la inflexión. Antes de Gedeón siempre el enemigo había sido externo, pero a partir de la vida de Gedeón ya se ve ahí que los hijos de Efraín empiezan a quererle pelear, él los calma y digamos que serían peleas internas entre ellos. Pero luego viene su hijo Abimelech que mata a los 70 hijos de Gedeón y ya la violencia se vuelve entre ellos mismos, una violencia interna. Ya no nada más el enemigo está afuera, sino ahora el enemigo está dentro. Y cuando creemos que hemos visto lo peor, que matan a Abimelech, que Abimelech destruye de las mismas ciudades de Israel y él es muerto por los mismos israelitas, cuando pensamos que hemos visto lo peor, vamos a llegar ahora a una historia y cada vez las historias van a ser más amplias, cada vez más detalladas y cada vez se va a ir mostrando un nivel de violencia mayor, ya no solo hacia el exterior, sino ahora hacia el interior. Cuando pensamos que ya hemos visto lo peor en el pueblo de Israel, ahora va a llegar un hombre que va a sacrificar a su propia hija. Ya la violencia no solamente va a ser interior, sino que va a llegar hasta la casa del caudillo. Y entonces ahora la víctima va a ser la hija de Gedeón y luego va a haber un pleito también, una guerra contra los hijos de Efraín. Y esta violencia se va a ir normalizando entre el pueblo de Israel, entre ellos mismos. Después con Sansón va a incrementarse y al final va a ser todo un desastre cuando veamos al levita y su concubina o cuando veamos las últimas historias. Pero de alguna manera el pueblo de Dios está fracasando. Se está poniendo la situación muy oscura. Y ahí en medio de esa oscuridad, de ese fracaso humano, está la gracia de Dios brillando. Y está Dios restaurando al hombre. Y está Dios viniendo a salvar. Está Dios en medio de todo esto guiando a su pueblo, porque de aquí es de donde sale la nación de Israel, de donde va a venir el Mesías. De aquí es de donde va a venir no uno de los jueces, sino el gran juez, el gran libertador, el Señor Jesucristo. De aquí es de donde va a surgir. Y pues uno se queda un poco extrañado en algunos momentos. Pero si pensamos un poco, podemos ver que así también es nuestra vida. En muchas ocasiones no son vidas ideales. Aunque a veces tratamos de idealizar las historias que hay aquí en Jueces, tratamos de hacerlas un poco más amables. Tratamos de quitar toda aquella parte oscura y hacer de Jefté un líder ideal o de Sansón un líder ideal y de los demás tratamos de idealizar un poco y hacerlos más amables. Quisiéramos que esto pudiera ser,
pero son reales. Ellos están actuando como personas reales, con sentimientos, con amor, con furia, con paciencia o con impaciencia, de una manera real, no fingida. No es falso, realmente hay pasión, y esta va a ser una tragedia grande. Aunque Jefté viene y liberta al pueblo de Israel, al final el sentimiento es de una tragedia. Esto lo pueden componer, y de hecho esta historia la han hecho música, canción, muchas ocasiones, ópera. Si fueran aquí en México ya le hubieran hecho corridos. Y este es el corrido de la hija de Jefté, o este es el corrido de Jefté, con finales trágicos. Tal vez también pudiera ser en Argentina, pues un tango, de esos tangos intensos y trágicos, porque esto va a ser muy trágico. Y vamos a ver cómo desde el inicio de Jueces, en el capítulo 1, empiezan a comportarse como cananeos. Al primer rey que toman, le cortan los pulgares de los dedos de las manos y de los pies, porque eso es lo que él hacía. Y de esta manera, el autor de Jueces nos está diciendo que los israelitas ya estaban empleando las mismas técnicas de los cananeos. Estaban siendo similares ya. Luego tenemos otras historias con aquel rey gordo que le encajan la daga, y ya vimos esa lección, y cómo ahí hay intriga, hay traición, ahí parece ser que una palabra del Señor se le acerca mucho y va a la daga, y ya empiezan a ser como los cananeos, a traición, no cara a cara. Y luego ya tenemos la historia de aquella otra mujer que mata a Sísara mientras está dormido, lo engaña, se duerme, él descansa, y ella aprovecha su descanso para encajarle una estaca en su cabeza. Entonces tenemos que poco a poco el pueblo de Israel se va haciendo al molde cananeo. Se va acostumbrando a lo que tiene alrededor y lo va viendo como normal. Y empezamos con Jueces capítulo 10, la historia de Abimelech, y veamos cómo inicia ahí en el versículo 6, lo que dice la palabra del Señor. En esta historia de Jefté, él es hijo de una mujer prostituta, no es un hijo digno, y lo que se va a destacar son los diálogos que tiene, primero con los hijos de Galaad, luego tiene un diálogo con el rey de los hijos de Amón, y luego tiene un diálogo con su hija, y luego con los hijos de Efraín. Está aquí con todos los hijos, ¿verdad? Y siempre este asunto de hijos nos habla de identidad. No es solamente recordar a la persona que está actuando. Cuando se le dice hijo de, se está recordando a su padre, de dónde viene, su identidad, su origen, y se le está dando un trasfondo a la persona. Y aquí vamos a ver ese trasfondo de Jefté, lo que ocurre, y luego lo que ocurre también hacia el final, como lo que debía de ser una victoria se convierte en una tragedia, en un lamento, en algo que causa tristeza, que es un día fatídico más que un día de celebrar. Y vamos al capítulo 10, versículo 6, ahí en sus Biblias. Jueces 10:6 dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra
para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces aquí tenemos el trasfondo, cómo empieza, y es como todas las historias en el pueblo de Israel. Empieza con esa tragedia, pero quiero que notemos primero el arreglo de 7 que hace el escritor de Jueces. Ahí en el versículo 6 nos presenta un primer arreglo de 7. Los arreglos de 7 son para ir creciendo en intensidad, de tal manera que se diga que colmaron la medida. Entonces este juego de 7 no es al azar, sino que lo está haciendo. Veamos, por ejemplo, ahí dice a quienes sirvieron. Y sirvieron, dice que dejaron a Jehová, hicieron lo malo, pero dice que sirvieron a los Baales. 1, a los Baales. 2, a Astarot. 3, a los dioses de Siria. 4, a los dioses de Sidón. 5, a los dioses de Moab. 6, a los dioses de los hijos de Amón. 7, a los dioses de los filisteos. Está colmando la medida de su idolatría, hablando de que se alejaron de Dios en extremo, al colmo, hartos de ídolos, pero sobre todo está yendo en crecimiento hacia los últimos 2. Están adorando a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y son los que los oprimían. Precisamente Jefté va a luchar contra los hijos de Amón y Sansón contra los filisteos. O sea, es como el colmo, estás adorando a los dioses de los que te oprimen. O sea, de todo lo que pudieras haber hecho, estás haciendo lo más absurdo, lo más tonto. Es como si, digamos que yo estuviera, no sé, muy enfermo por causa de el exceso de alcohol, y yo estuviera bebiendo de más y ya estuviera todo enfermo, todo malo, con medicamentos y tratamientos y demás, y todo tirado, y todavía adoro al dios Baco. O sea, como que eso te está matando y todavía lo adoras. Es como ir al colmo, y por eso le hace ese juego de 7, como diciendo, o sea, no solamente adoras a esto y esto y esto y esto y esto, sino que el colmo, adoras a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, que es justamente los que te están oprimiendo. Y aquí van a luchar contra los hijos de Amón, y en el siguiente episodio, Sansón contra los filisteos. Y luego hace otro juego de 7. Veamos más adelantito, por ejemplo. Voy a irme al versículo 11. Porque ellos clamaron a Dios y confiesan sus pecados en el versículo 10, y dicen: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Es cierto, ellos confiesan su pecado, pero fíjense lo que le responde Dios. Y nuevamente el escritor pone un arreglo de 7. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Ahí está el arreglo de 7 con un pilón de un 8. Y el 8 es para hacer un contraste de algo totalmente diferente. Y dice: así como ustedes tienen acá sus 7 ídolos, también tienen 7 opresores. O sea, han sido oprimidos de todas maneras, han sido castigados y oprimidos por los enemigos de todas maneras. Fíjense nada más los enemigos: 1, Egipto; 2, los amorreos; 3, los amonitas; 4, los filisteos; 5, los de Sidón; 6, los de Amalec; 7, los de Maón. Pero dice Dios, el número 8 es el revés, el importante. De todos ellos, cuando clamaron a mí, os libré de sus manos. Yo hice la gran diferencia. Entonces tenemos 7 ídolos, 7 opresores, y el número 8, Dios, el que hace la gran diferencia. Y dice: cuando clamaron a mí, no los libré. Yo soy la gran diferencia. ¿Sí lo notan? Yo soy. Mas vosotros, dice el versículo 13, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no os libraré más. Andad, clamen a sus dioses, a los que han elegido, que los libren ellos
en el tiempo de vuestra aflicción. La primera vez que ya Dios les dice, no, váyanse, no los voy a librar más. Han colmado la medida. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, pero ahora confiesan sus pecados de una manera diferente. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Ahora ruegan por misericordia y acompañan con obras de arrepentimiento. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Empezaron a quitar sus ídolos. Pero ahora están rogando por misericordia. Y la respuesta del Señor, Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces Dios es desechado, Dios es rechazado, y ellos en su aflicción ahora sí van y dicen, ahora sí ayúdanos. Como que solamente querían su salvación, pero no lo querían realmente como el rey de sus vidas. Y algo va a ser similar con Jefté. Nos va a decir que Jefté era un hombre esforzado y valeroso, pero que sus hermanos lo echaron porque era hijo de otra mamá. Entonces cuando los hermanos crecieron y él era el hijo del amante, dijeron, tú no vas a heredar con nosotros, vete, lárgate de la casa. Y se fue lejos y allá lejos se juntó con vagos, con gente amargada, con gente ociosa, hicieron una banda y parece ser que eran buenos para la guerra. Entonces tenía como una especie de pandilla, digamos. Entonces este Jefté era esforzado y valeroso, pero era rechazado por su familia. Pero su familia, cuando dijeron, muy bien, entonces, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién empieza? Y ellos dijeron, ¿y qué les parece si vamos y buscamos a Jefté? Ninguno de ellos quería empezar. De todos sus hermanos, nadie quería empezar la guerra. Dice, ¿quién va a ir a la guerra? Y si traemos a Jefté, él sí, él era bueno para los golpes. Él era bueno con la espada. Él era bueno para andar matando gente. Él puede ayudarnos. Ahora sí lo iban a buscar. Y lo buscan, lo traen, y aquí empieza el primer diálogo. El diálogo con los hijos de Galaad. Y lo primero que dice Jefté es, pero ustedes me rechazaron y ahora me piden ayuda. Ustedes fueron los que me echaron fuera. Fíjense ahí cómo le dice en el 11:7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Qué pues? ¿Venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y ellos le dicen, bueno, si tú vienes vas a ser vas a ser caudillo. Y él dice, voy a ser caudillo. Y él quería hacer algo más. Él quería quedarse ahí, ser jefe. Que no lo pidieran nada más para la guerra y luego que se va otra vez. Dijo, no, yo aquí me voy a quedar. Y entonces empiezan a negociar. Y finalmente los ancianos de Galaad le dijeron, jurando delante de Dios, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Y entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ahí estaban ya en Mizpa listos para salir contra los hijos de Amón. Y ahí ellos delante de Dios le dijeron, cuando termine la batalla, si tú ganas, si quedamos vivos, si quedas vivo, vas a ser jefe aquí y te puedes quedar, no tienes que irte. Y entonces es como él se quedó. Pues tiene ahí un diálogo intenso para quedarse. Luego hay un diálogo también con los hijos de Amón. Él no empieza la guerra, él empieza a mandar condiciones de paz. Y Jefté manda un mensajero y hace toda una argumentación histórica al rey de los hijos de Amón. Entonces al rey de los amonitas le empieza diciendo, nosotros no hemos tomado tu tierra cuando salimos de Egipto, porque es lo que ellos decían, ustedes agarraron mi tierra cuando salimos de Egipto, y él dice, no, nosotros no. Y le empieza a contar toda la historia, hace su argumentación histórica. Cuando salimos de Egipto vinimos y los hijos de Edom no nos dejaron pasar, rodeamos, y Moab no nos dejó pasar, y rodeamos, y Amón no nos dejó pasar, pero se nos vino encima con todo su ejército, luchamos contra él, lo matamos y ganamos su tierra, ni modo.
Esto no lo dio Dios, Dios no lo dio. Entonces dice primero un argumento histórico. Las cosas históricamente fueron así. Y cuando Israel derrotó a Sehón, rey de los amorreos, era una guerra en desventaja. Realmente Sehón era muy poderoso y los hijos de Israel no eran nada comparado contra ese ejército y ellos lo derrotaron. O sea, no fue una lucha con alevosía y ventaja, sino que fue una pelea justa. Y Dios les dio la victoria y les dio ese territorio. Y dice, en su argumento histórico, dice, así son las cosas. En su argumento teológico le dice, Dios me lo dio. Lo que tu Dios te da a ti, pues tú lo tienes, pero esto me lo dio mi Dios, así que yo lo tengo. Y le da también un precedente legal. Dice, en todo ese tiempo, ese rey, ni los siguientes reyes, nadie reclamó el terreno. Dice, ahí tenemos un precedente legal. Tenemos siglos, 300 años que no nos han reclamado ese terreno. Y tú vienes 300 años después a decirnos que 300 años después que este territorio es tuyo. Pues como que eso ya no tiene un precedente, ¿verdad? Y dice, ya prescribió, ya eso ya pasó, ¿verdad? Sin embargo, el rey de los hijos de Amón no lo quiso escuchar. Y dijo, no, yo voy a pelear contra ti. Y venía con un gran ejército. Y entonces Jefté, dice ahí en el 11:29, el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y entonces el Espíritu de Dios le dio esa gracia de tal manera que él salió y pidió voluntarios y la gente respondió por Manasés y también los de Galad. Y dice que se juntaron un ejército. Por obra de Dios, del Espíritu Santo, trajo gente para hacer la batalla. Y ahí es donde Jefté hace un voto a Jehová. Y dice ahí en el 11:30, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y aquí está ese voto que hace, que tenemos varias formas de interpretarlo. Algunos dicen que lo más literal que se ve ahí es que dice que a quien salga lo va a sacrificar para Dios. Y este es un problema incluso para los judíos. Los judíos dicen, ¿y qué hace ese voto? Dicen los rabinos. Y si hubiera salido un perro a recibirlo, un perro no se puede sacrificar a Dios, es inmundo. O si hubiera salido un camello a recibirlo, un camello tampoco. Entonces también incluso para los judíos este es un problema, ¿verdad? Dice, eso es como que muy alocado decir así, un voto de ese tipo, ¿verdad? Por otro lado tenemos que la ley prohíbe los sacrificios humanos. Dios abomina los sacrificios humanos. No hay ningún permiso para sacrificar a una persona. Y todas las personas que eran ofrecidas a Dios, la ley decía que tenías que redimirlos o entregarlos al servicio a Dios vivos, ¿sí? De manera que si alguien ofrecía a su hijo a Dios, entonces dice, si es de tal edad a tal edad, si es varón va a costar tantas monedas de plata. Si es mujer, tantas monedas. Si es de otra edad, tanto va a costar o tanto va a costar. Y se daba el dinero al templo, ¿sí? Se daba ese dinero y se redimía a la persona. O si no, se entregaba para que estuviera ahí toda su vida sirviendo al Señor en su época, en su tiempo de servicio, ¿verdad? En sus años de servicio. Pero no para ofrecerse en holocausto. Entonces, esta es la primera impresión que se tiene aquí, es que lo ofreció en holocausto. La segunda, que algunos dicen, es que pareciera ser como si hubiera ofrecido que iba a permanecer sin casarse, que la hija de Jefté iba a permanecer virgen, sin casarse. Y esa es una opción para tratar de hacer a Jefté un poquito más amable. Pero el libro de los jueces es de esos libros que nos parece que todo es tan oscuro y que cada vez las cosas van de mal en peor, y no parece ser que sea tan amable.
El libro de los Jueces nos está hablando de que ellos cada vez más eran como los cananeos. Y los cananeos sí sacrificaban humanos. Y luego vamos a ver que en el libro de los Reyes y en Crónicas, cuando se nos narran los reyes que se apartaron del Señor, se hicieron como cananeos y ofrecieron a sus hijos en sacrificio y los pasaron por fuego y empezaron a hacer todas estas costumbres cananeas. Entonces, hay opiniones para los dos lados. Para decir que la ofreció en sacrificio y para decir que solamente la dejó como que no se pudiera casar nunca. Y como hay para los dos lados, y digamos que pudiéramos hasta decir que están equilibrados, cuando esto sucede se toma la opción más clara. Si hay argumentos para los dos lados, se toma la más clara, y la más clara es que la ofreció en holocausto, en sacrificio. Ahora, esto parece ser lo que ocurrió porque el centro de la historia no es la batalla. Si ustedes leen toda la historia, capítulos 10, 11 y 12 de Jefté, toda esta historia de Jefté, lo principal no es la batalla contra los hijos de Amón. Es más, la batalla de los hijos de Amón solamente son 2 versículos. En 2 versículos el escritor de los Jueces nos dice todo lo que pasó ahí. Listo, se acabó la batalla. Son 2 versículos. Y nos da 44 versículos antes y 15 versículos después para explicarnos otras cosas, porque otras cosas son las principales en su historia. La guerra nos la dice en 2 versículos, ahí en el 11, 32 y 33. Capítulo 11, versículo 32. Fíjense, esto es todo lo que dice de la guerra. Todo lo que dice de su batalla de liberación. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y esa fue toda la batalla. Sin embargo, abunda en otras cosas. Y notemos primero la tragedia. Él viene como victorioso y la que sale a recibirlo cuando llega a su casa en Mizpa, dice es su hija. Sale a recibirle y fíjense los énfasis, con panderos y danzas. Ahí está la alegría, como salió María cuando cruzaron el Mar Rojo y están por allá con panderos y danzas, ¿verdad? Cantando, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y dice, y su hija era sola, no tenía otro hijo ni hija, solamente la tenía ella. Y está hablando de la tragedia de la descendencia, que ya ahí se terminó. Y dice, ¿cuál fue la reacción de Jefté? Rompió sus vestidos como cuando alguien rasga sus vestiduras por un muerto. Ese romper los vestidos es una manera simbólica de decir que se le rompió el corazón. La persona rompe su vestidura y dice, este es un día de abatimiento y tristeza. Y luego no solamente rompe sus vestidos, fíjese lo que dice, ¡ay, hija mía! Ahora, para nosotros el ay no significa gran cosa. Pero en la escritura hebrea, ay significa tragedia. Algo que no debía de haber pasado. Algo que realmente es trágico. Ay. Algo que no era lo normal. El padre no debe de sacrificar a su hija, debe de proteger a su hija, y no era lo normal venir de un triunfo en la batalla y luego venir al luto, a la tristeza. Esta era una tragedia. En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Y aquí está el siguiente diálogo, que ahora es con su hija. Me has causado un gran dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Fíjense nada más lo que le dice a su hija. Yo recuerdo hace años cuando llegaba a casa, todos los hijos tienen su historia, pero ahorita hablando de hijas, recuerdo cuando llegaba a casa y me recibía mi hija, su cara se le brillaba, se iluminaba.
Llegaba yo de trabajar a comer y su cara así, brillando, se me venía, la cargaba, le daba vueltas y al estilo infantil que les gusta tanto dar vueltas. Era una alegría. Ahora imagínate que llegas y dices, ay hija, te voy a sacrificar. ¿Piensas eso? Imagina a tu propia hija. ¿La sacrificarías? Estaba el pensamiento no solamente de Jefté, sino de los israelitas tan cananizado que veían a Dios como si fuera un Dios pagano. No veían al Dios de la gracia, no veían al Dios misericordioso, sino que veían a un Dios pagano, iracundo, que necesitaba el sacrificio de una doncella, el sacrificio de su hija. Ellos no estaban viendo aquí ya en su concepción, nos dice la escritura que murió la generación de Josué y los siguientes, y dice que se levantó una generación que no conocían a Dios, que sus conceptos de Dios se habían torcido, se habían cananizado y ahora lo veían como un Dios pagano al que habían que ofrecerle. Si no, iba a venir una tragedia sobre ellos. Si no, no iba a mantenerse la seguridad. Y querían seguridad, seguridad a toda costa. Querían la seguridad de todo su pueblo a toda costa. Y el precio de esa seguridad iba a ser sacrificar a su hija. Y ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Le dice: dame 2 meses de vida. Claro que si fuera que no la sacrificó y que fuera solamente virginidad, ¿para qué le pediría 2 meses? Dame 2 meses de qué, para ir y qué, ¿sí? No, aquí le pide 2 meses de vida y fíjense los contrastes que hace. Normalmente uno sube a los montes, pero ella dice: voy a descender a los montes. Está hablando que aunque sube, ella sabe que baja. Está haciendo ese contraste no de éxito, sino de fracaso. No de subir a la cumbre, sino de bajar a la cumbre. De tristeza, de despedida. Y luego, cuando ya ella regresa con sus compañeras y todo, pasados esos meses, y se dice que se hizo con ella conforme al voto que había hecho. Fíjense lo que dicen luego la costumbre de Israel. Se hizo costumbre que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Lo que debía de ser una conmemoración de celebración ahora es una conmemoración de luto. Fueron a endechar, es el canto luctuoso por la hija de Jefté. Entonces, año tras año, en vez de recordar que ese año fue cuando vencieron a los hijos de Amón y Jefté fue el héroe, en vez de recordar su independencia y hacer fiesta, año con año celebran una tragedia y lloran. Año con año el luto. Luto por lo que ocurrió aquí. Aquí está el tono de derrota. Jefté ganó, pero hay un tono de derrota. Fueron liberados de los hijos de Amón, pero hay un tono de derrota. Parece ser que tuvieron éxito, pero termina con un tono de fracaso. Parece ser que ahora estaban seguros, ya no estaban oprimidos, tenían 18 años de opresión y ahora cuando están libres, lloran. Están libres y lo celebran cada año llorando. Es tristeza. Aunque hay una liberación, hay una realidad de fracaso detrás. Una realidad grande de fracaso
Y luego todavía se va a empañar más con la historia que viene, el diálogo con los hijos de Efraín. Tremendo, porque los hijos de Efraín, los varones de Efraín, nosotros ya habíamos dicho que había dos familias muy grandes. Entre todos los hijos de Jacob, todos los hijos de Israel, había dos personas muy prominentes. Desde Génesis los vimos estas dos líneas. Uno era Judá y el otro era José. Y por eso se nos habla mucho de José y se nos habla de Judá. Y cuando vienen en el desierto, los dos espías son de la tribu de... Los dos espías fieles al Señor son de la tribu de Judá y de José. Entonces tenemos por ahí esas dos tribus. Cuando empiezan a avanzar, el capitán, el general, es Josué, de la tribu de José. Y el otro que le sigue es Caleb, de la tribu de Judá. Son las dos tribus que van adelante siempre, José y Judá. El reino del norte, dirigido por José, el reino del sur por Judá. Y entonces de repente sale aquí Jefté y como que está ganando renombre porque liberó a los de Galad. Y entonces a Efraín, a los hijos de José, no les gustó que tuviera tanto éxito y como que estaba tomando demasiado liderazgo. Y como que ellos se sintieron ofendidos y dijeron, espérame, aquí los líderes somos nosotros. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué hiciste guerra sin llamarnos a nosotros? Y empieza ahí la discusión, Jefté también les reclama, nosotros estábamos aquí oprimidos y ustedes nunca vinieron a ayudarnos. Y entonces se ponen a guerrear entre ellos. Y la grande ofensa que hacen los hijos de Efraín es que le dicen a Jefté que él era como un extranjero. Ya sus hermanos lo habían echado de su casa porque era hijo de otra mujer. Y ahora los de Efraín se atreven a decirle que toda la tribu de Galad, todos los que estaban ahí de Galad, eran como extranjeros, estaban del otro lado del Jordán. Y eso le caló, que se puso a matarlos a todos y les puso una palabra clave. Vamos a ver quién es extranjero, a ver si pueden pronunciar bien Shibolet. Y los de Efraín decían Shibolet, y ¡pum!, lo mataban. Entonces derrotaron al ejército. De los que quedaron querían regresar a su tierra. Pasaban por el río, pasaban el puente y le decían, di Shibolet, Shibolet, ¡poma!, mueres. Di Shibolet. Y no sabían decir porque tenían una pronunciación diferente y era una manera de mofarse de ellos, de decir, a ver quién es extranjero. Me ofendiste a mí diciendo que yo soy extraño. Si ya mis hermanos me habían dicho que yo era extraño. Y eso le caló tanto que les dijo, a ver, vamos a ver quién es el extranjero. Y entonces empezaron a morir y los mataron. Y ahí viene a todos los que mataron en aquella ocasión. 42,000 de los hijos de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió. No se dice que trajo la paz, sino que murió. Esa es una historia que yo sé que hay algunos que tratan de tomar de aquí una lección de liderazgo de Jefté y decir, si tú has sido rechazado, como quieras, Dios te puede usar. Pues bueno, puede ser, sí, porque Dios, como dicen, Dios escribe derecho con lápices torcidos, ¿verdad? Dios está haciendo una labor a través de personas que no son perfectas, y por mucho, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la misericordia de Dios y su gracia trabajando en medio de una nación que se encuentra con muchos problemas todavía y que aún así Dios está cercano, Dios está escuchando y Dios está transformando por su gracia. Nosotros esperamos realmente al juez, al libertador ideal y que viene en el Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo, hijo de David, y que va a hacer una libertad mayor que la que nosotros nos imaginamos. Ya no una libertad solamente en el exterior, sino una libertad más profunda y esencial desde el corazón del hombre, porque ahí está la verdadera esclavitud, siendo esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, y entonces hace una libertad extraordinaria,
una libertad en todo sentido, de tal manera que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Una seguridad que ya no está por precio nuestro, sino que es una libertad, la libertad de Dios, y una seguridad que es la seguridad de Dios, una transformación diferente, de tal manera que quita lo más grande que tenemos, que es el pecado y esa inclinación hacia el pecado. Nos da su perdón, la reconciliación, quita la ira de Dios y en cambio de ello nos hace su familia, nos da su paz, nos da su perdón y nos da su Santo Espíritu con una nueva creación, un ser interior transformado por su gracia, para que ahora nosotros podamos obedecerle y ofrecerle no sacrificios como los sacrificios de los paganos o los sacrificios de los impíos, sino sacrificios agradables delante de Dios. En Romanos, el apóstol Pablo, después de hablarles de esta manifestación de la gracia de Dios, cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros vamos de mal en peor, y viene el Señor Jesucristo y manifiesta su gracia y perdona nuestros pecados, y Él mismo se da como ofrenda para perdonar nuestros pecados. Después nos dice ahí en el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no se hagan como los cananeos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y ofrezcan sacrificios agradables a Dios, un sacrificio de uno mismo, pero no muerto, sino un sacrificio vivo, no un holocausto, sino un sacrificio vivo, es decir, una consagración, una dedicación completa y total a Dios. Esta es la vida que ahora pide. Y esta es una determinación que debemos de tomar de una vez y para siempre. Uno no va por la vida consagrando o dedicando a Dios partecitas de la vida. La esfera de la consagración es la vida total. Uno no va diciendo, bueno, le voy a entregar a Dios mi negocio. Ahora le voy a entregar a Dios mi familia. Y le voy a entregar a Dios esto. Y le voy a entregar a Dios esto. No, la entrega que nos pide aquí dice que es presentaos vosotros mismos como un sacrificio vivo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y eso incluye toda tu vida. Así que de una vez y definitivamente dice, ustedes preséntense a Dios, y no es que, bueno, ya lo puse en las manos de Dios, y ahora esto lo pongo en las manos. No, cuando uno se presenta en sacrificio vivo, su propio cuerpo, su propio ser, a Dios, consagrado a Dios, le está diciendo todo en la vida, de aquí en adelante, todo lo que venga, ya no va a ser decisión de si esto está en tus manos o no está en tus manos. Todo está consagrado a ti, Dios. De aquí en adelante, todo lo que sea mi vida, sea la situación que sea, es completamente en tus manos. La única cuestión es no si va a ser tuyo, ya es tuyo. Nada más es que yo quiero andar en tu voluntad. En cada un asunto tengo que tener la claridad de qué es lo que quieres tú que haga, pero no es porque lo vaya a entregar a ti, y eso ya está entregado, de eso no hay discusión, y se espera que eso uno lo haga en la conversión y si no, en el bautismo, y que al momento de bautizarse uno diga, ahora estoy muerto y he resucitado para una vida nueva en Cristo, y es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Preséntense voluntariamente, en vida, totalmente, tu vida completa a Dios como un sacrificio agradable a Él, y así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego nos sigue explicando cómo se ve esa vida consagrada a Dios. Esa vida consagrada a Dios, muchos se brincan los siguientes versículos ahí de Romanos 12 y se van directo a decir las exhortaciones, ¿verdad? Entonces la vida consagrada a Dios es una vida que sirve, una vida que exhorta, una vida que da, una vida que tiene amor, una vida que es diligente, que es ferviente, que es gozosa, que bendice a otros, que perdona. Pero se brinca en la parte donde dice que somos miembros los unos de los otros, que somos muchos miembros pero un solo cuerpo. Ese sacrificio
ese sacrificio, esa vida consagrada, esa vida cristiana normal, es una vida cristiana que se vive en comunidad, es corporativa. Y por eso inmediatamente de hablar del sacrificio vivo, dice sobre el cuerpo. Muchos miembros, diferentes funciones, no está fuera de lugar. Algunos dicen, ese quién sabe qué quiere decir, vamos a sacarlo. Y empiezan a hablar de esto. No es una vida individualista, sino es una vida corporativa. No es una piedad solitaria, individual. Yo sé que nuestra tendencia por nuestros tiempos cananeos es el individualismo. Pero no, la vida de consagración a Dios que está diciéndonos aquí en la Escritura es una vida en comunidad. Una vida de consagración a Dios que se manifiesta en esas relaciones que tienen que modelar el Evangelio en el unos a otros. Y ahí la gracia de Dios se manifiesta. Y ahí es donde Dios va transformando nuestras vidas de gloria en gloria a su semejanza. Ahí es donde nos va edificando. Ahí es donde nos va restaurando. Vengamos con el trasfondo que vengamos. Estemos donde estemos. Dios está haciendo su obra a través de su iglesia. No aparte, sino ahí en la dinámica de la vida de iglesia. Y ahí está haciendo que los creyentes vayan siendo restaurados y a la vez que vayan siendo una comunidad restauradora. Aunque no tenemos una batalla y nadie nos está llamando como a Jefté para que luchemos una batalla, la iglesia está llevando a cabo una batalla. Y está siendo como un libertador. Sabemos que el gran libertador es Cristo, pero a Dios le ha placido en este tiempo obrar a través de su iglesia y de obrar restauración a través de miembros de iglesia que aún necesitan ser restaurados. Dios sigue escribiendo derecho con lápices torcidos. Dios sigue haciendo su obra a través de gente que todavía no es perfecta, ni ha llegado ni llegará todavía en esta vida, sino que seguirá hacia la perfección. Pero a través de esos miembros de iglesia está no solamente siendo restaurados, sino también llevando a cabo una restauración en este mundo caído. Está llevando su obra de restauración. De estos miembros que están reconciliados con Dios, pero a la vez soportándose y reconciliándose unos a otros, están reconciliando a otros con Dios, están llevando el mensaje de la reconciliación. Y a la vez de que están siendo una comunidad que va en crecimiento, al mismo tiempo están proclamando la verdad de la palabra de Dios. Vamos a recordar un poquito, hablando de escogidos y rechazados, un poquito el pasaje de la semana pasada que nos compartía el hermano Carlos, ahí en 1 de Pedro capítulo 2. Notemos todos los énfasis que hay en rechazado y en escogido. Y cómo se rechaza, cómo se escoge, quién rechaza, quién escoge. Fíjense en 1 de Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño. Hay algo que desechar. Desechar todo engaño, malicia, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Pero hay algo que escoger. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead con gran intensidad la leche espiritual. Entonces hay algo que rechazar, hay algo que escoger. Luego, acercándose a Él, piedra viva, desechada. Ahí está Cristo desechado. ¿Por quién? Por los hombres. Pero para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Y más adelante, fíjense en el 6, como dice, conforme dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Escogida y preciosa por quién? Por Dios, pero también por los creyentes. Pero, dice en el 7, la misma palabra, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes desecharon a Cristo? Los edificadores, es decir, los líderes de este mundo, ¿verdad? Los entendidos, los sabios, los edificadores, los que saben cómo van las cosas, los que saben qué piedra funciona, los que saben de esta vida, lo desecharon. Pero viene a ser
piedra del ángulo. Y en el 9, ustedes sois linaje escogido, no desechado, sino escogido. ¿Pero escogido por quién? ¿Sí? Y así sigue, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que hay cosas desechadas, cosas escogidas. El pueblo de Israel había desechado al escogido, pero el escogido, Cristo, Dios, escogió al desechado y con él empezó a hacer su obra. Entonces desechamos al escogido y el escogido nos escoge los desechados. Es la gracia de Dios viniendo cuando fracasamos, cuando no llegamos a cumplir la medida. Y dice, ahorita estás escogido, y escogido como casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Sacrificios aceptables a Dios. Como casa espiritual ofrecemos sacrificios aceptables a Dios en justicia, en amor, en santidad. No ese sacrificio de la hija, sino nuestra propia vida dedicada al Señor, consagrada a Él. Y seguramente vendrán tiempos en que pecaremos, en que caeremos, en que no cumpliremos con nuestra consagración, pero entonces no necesitamos volver a consagrarnos, sino más bien confesar nuestros pecados y ser restaurados. Porque ya desde un inicio hemos dicho, yo soy del Señor y Señor, estoy en sacrificio vivo delante de ti, dedicado a ti, consagrado a ti. Ya lo hemos dicho una vez y no necesitamos volverlo a decir, sino arrepentirnos, confesar nuestros pecados y ser restaurados por el Señor para continuar en una vida de consagración a Dios. Esa es la vida espiritual. Es una vida que necesariamente tiene que ser una vida transformada, no conformada a este mundo, sino transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a orar para concluir el día de hoy. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ayúdanos a poder presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que podamos dejar de lado nuestros conceptos que están influenciados por este mundo y poder ser transformados por tu palabra, por las verdades de tu palabra, para que podamos vivir en este tiempo agradándote a ti, dándote gloria a ti. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos caminado según nuestros propios criterios y te hemos desechado. Ayúdanos, Señor. Queremos que tú seas escogido y precioso para nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia, que podamos crecer y en la dinámica de unos a otros poder ser edificados y ir todos a la madurez, todos al desarrollo de la vida que tú quieres para cada uno de nosotros. Y fortalece a cada familia de la iglesia, a cada uno de los aquí presentes. Señor, tú sigue obrando en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas, que podamos recurrir siempre al trono de tu gracia para encontrar misericordia y auxilio oportuno para los momentos de dificultad. En el nombre de Jesucristo. Amén.